MD Entrevistas, este espacio en donde hablamos con los principales referentes del sector económico, y en esta ocasión nos acompaña Rolando Saprissa, director de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, director, por venir a charlar con nosotros sobre las finanzas públicas. Un gusto, Mari, compartir contigo y con la audiencia el día de hoy. Director, estamos en una coyuntura difícil a nivel económico. Tenemos una inflación alta, tenemos también el sector productivo bastante difícil este año su campaña. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Ministerio de Hacienda esta situación y cómo incide esto en las recaudaciones y gastos del Estado, que de alguna manera me imagino que se cuida también? Sí, así mismo, Mari, como está mencionando, realmente la coyuntura económica actual cambió bastante en relación a la coyuntura que estábamos esperando a finales del año pasado. Como vos sabrás, el presupuesto de gastos de la Nación se prepara el año previo, ¿verdad? Y la coyuntura a finales del 2021 que estábamos previendo para este año 2020 era distinta, ¿verdad? Estábamos esperando un crecimiento de la economía en torno a 3,7, 3,8%, ¿verdad? Evidentemente, en estos últimos meses, tanto por efectos, vamos a decirle, por choques internos relacionados, ¿verdad?, al clima y demás, eso cambió radicalmente la coyuntura o las perspectivas de crecimiento para este año. Y adicional a eso tenemos un choque externo también que viene por el lado de la situación, vamos a decirle, entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Por el conflicto a nivel internacional que está teniendo un impacto global, ¿verdad? Ahí en ese sentido un poco, Mari, para comentar y resaltar, hace unos días atrás el Fondo Monetario salió con sus últimas revisiones de crecimiento para la economía mundial y para las principales regiones y principales economías, y en ese sentido todas sus revisiones estuvieron a la baja, ¿verdad? Entonces, si nosotros comparamos con lo que el Fondo Monetario estaba estimando el año pasado, en el mes de octubre del año pasado, el crecimiento mundial ellos esperaban en torno a 4,9%, y esta última revisión ajustaron a la baja y está en torno a 3,3%, 3,6%, tengo entendido, el crecimiento de la economía mundial. Y así todas las principales regiones económicas y todas las economías. Y Paraguay, evidentemente, también tuvo una revisión a la baja por parte del Fondo Monetario, ¿verdad? En ese sentido, la revisión bastante baja, 0, y algo nada más para Paraguay. ¿Y ustedes creen que se podría? Porque el BCP va a revisar en este abril su proyección para este año a la baja, también ya habían anunciado, pero ¿creen que realmente podría ser un poquitito más alto de lo que el FMI estima para Paraguay? Mira, esperamos que sí, ¿verdad? Como vos bien mencionaste, el viernes vamos a tener ese número por parte del Banco Central. Evidentemente todos los datos preliminares confirman esa revisión que va a tener el crecimiento para este año a la baja, ¿verdad? Tengo entendido que sería un número todavía positivo, ¿verdad? No quiero adelantar los números, ¿verdad? Pero todo indica eso, ¿verdad? Ahora, desde el Ministerio de Hacienda nosotros estamos trabajando, vamos a decirle, en distintos escenarios, ¿verdad? Considerando menor crecimiento de la actividad económica, considerando estas presiones inflacionarias, ¿verdad? Hay un poco recalcar también que los últimos números, por ejemplo, de recaudación tributaria están bastante positivos, vamos a decirle, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Pero eso tiene, vamos a decirle, un correlato que depende, o sea, que tiene un fuerte componente de la actividad económica que se tuvo el año pasado, ¿verdad? Seguramente en la segunda mitad de año vamos a ver una normalización en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso estamos monitoreando, ¿verdad?, mes a mes los datos de ingresos, tanto como los datos del gasto, y internamente desde el Ministerio de Hacienda estamos trabajando en ciertas medidas o acciones que se podrían tomar dentro de la cartera fiscal para, en el hipotético caso, ¿verdad?, que se necesite
algún tipo de ajuste por el lado de los gastos, ¿verdad? Para, como decirte, para mantener el compromiso del déficit fiscal que tenemos en nuestra meta de convergencia, ¿verdad? Que está en la ley de presupuesto un 3% de déficit para este año, ¿verdad? Exactamente. Director, y también me imagino que la parte de ingresos que corresponden a las binacionales también se vieron afectados en los primeros meses del año por el tema de la sequía misma que también afectó a la producción de energía. Eso también incide y tiene su efecto en lo que serían los ingresos previstos para este año, no solamente si bien los ingresos tributarios siguen siendo bastante altos todavía, pero también se tenía previsto tener ingresos por ese lado un poco más alto también. Sí, ahí por el lado de las binacionales, así como vos mencionabas, Mari, tenemos vamos a decirle, las binacionales tuvieron un comportamiento bajo, negativo los últimos 3 meses, explicado principalmente por la condición de los ríos, ¿verdad? Por el caudal hídrico y demás, ¿verdad? Y la producción de las binacionales, ¿verdad? Principalmente de Itaipú, ¿verdad? Efectivamente, de esas binacionales nos llegan recursos importantes al Tesoro, ¿verdad? Al Ministerio de Hacienda. Pero ahora vamos a decirle, estas últimas condiciones climáticas auspiciosas que estamos viendo en las últimas semanas, ¿verdad? Con un repunte del nivel de los ríos, de los principales ríos, los últimos datos dan vamos a decirle, un repunte, una normalización importante de los niveles del río Paraguay y Paraná principalmente, que eso esperamos que tenga un efecto positivo en lo que resta del año en la generación de energía de estas binacionales, ¿verdad? Eso por un lado. Y también el nivel de las lluvias ha mejorado, ¿verdad? Bastante en estas últimas semanas. O sea, estamos enfrente ahora a unas condiciones climáticas más favorables, creo yo, para ese sector, ¿verdad? Y bueno, por el lado de los ingresos de las binacionales tuvimos un ingreso adicional de Yacyretá, que es un ingreso que no estábamos, vamos a decirle, previendo, que no estaban en nuestras estimaciones iniciales, porque generalmente el compromiso de los acuerdos con Yacyretá suelen ser un poco diferentes a lo que se tiene con Itaipú, ¿verdad? Entonces hubo ahí un ingreso adicional, vamos a decirle, que no estaban en las estimaciones iniciales. Entonces por ese lado es positivo, y bueno, básicamente eso. Director, y pese a todas estas situaciones, como usted ya me comentó, ¿se sigue manteniendo entonces este límite de déficit fiscal que se tiene previsto para este año del 3%, o hay algún riesgo de que se pueda aumentar o algo que pueda ocurrir que pueda ser menos? Porque el año pasado tuvimos menor al 4% que se había aprobado, que fue algo bastante positivo. Sí, mira, riesgos hay, ¿verdad? Van a haber siempre. Nosotros hasta ahora, ante esta coyuntura que estamos manejando ya actualmente, estamos previendo cerrar o mantener esa meta del déficit del 3%. Así como te mencioné anteriormente, estamos manejando ciertas medidas por el lado del gasto que nos van a ayudar seguramente a llegar a esa meta del 3%. Ahora, si no se complica o si no surgen vamos a decirle, nuevos choques de aquí a lo que resta del año, ¿verdad? Entonces, actualmente nosotros estamos viendo bastante, o sea, somos cautelosos también en ese sentido, ¿verdad? Una vez que tengamos cerrados los números un poco del Banco Central sobre el crecimiento del PIB y demás, tengamos datos de la inflación y el PIB nominal nuevamente, entonces ahí vamos a poder tener un poco unos números más finos, ¿verdad? Pero el compromiso está y sigue firme desde el Ministerio de Hacienda con el déficit del 3%, ¿verdad? El hecho de que la pandemia, ahora estamos en una situación de bajos casos, casi desapareciendo ya acá en el país, por suerte, ¿verdad? ¿Eso también influye, director, para que haya un menor gasto o no tanto? Porque también se había hablado de que el personal de blanco que se contrató se quedó
las vacunas que hay que igual tener. Entonces, de alguna manera, ¿va a haber un menor gasto en salud o de lo que se había estimado, o va a ser lo mismo de lo que se aprobó? Mira, gracias Mari por esa pregunta. Se me había pasado justamente ese componente. Entre esas medidas que te había mencionado por el lado de los gastos, nosotros estamos previendo, vamos a decirle, destinar o ver esa posibilidad de que se necesite menos recursos en salud, ¿verdad? Justamente por lo que vos estabas mencionando, por lo que mencionaste, ¿verdad? Estamos viendo que la demanda por vacunas disminuyó, ¿verdad? En los últimos meses. Ya se tiene un porcentaje relativamente favorable, ¿verdad? De inmunizaciones, ¿verdad? Con las dosis completas y demás. Entonces, por ese lado nosotros prevemos que habría un espacio de menores gastos relacionados con la pandemia, con el COVID y demás, ¿verdad? Nosotros habíamos previsto en este déficit presupuestario de 3% alrededor de $200 millones adicionales para salud, ¿verdad? Que eso está dentro del presupuesto, están los recursos, ¿verdad? Y vemos que dentro de lo que sería compras de vacunas y medicamentos relacionados al COVID y demás, tenemos ahí una posibilidad de ahorro importante, ¿verdad? Y que obviamente ayudará, ¿verdad?, para poder cumplir ese límite de déficit establecido. Y en términos de inversiones públicas, ¿cómo estamos, director? ¿Seguimos teniendo una alta ejecución, presupuesto para este año y para los próximos años? Porque bien sabemos que Paraguay tiene un déficit en términos de infraestructura que necesita ser cubierta. Así mismo, Mari, nosotros dentro de nuestra meta de convergencia, nuestro plan de convergencia fiscal, habíamos previsto, vamos a decirle, mantener unos niveles de inversión estratégicos. Estamos hablando acá de mantener los niveles de inversión en torno a $1.000 millones por año. Si bien eso, si comparamos en términos del PIB, de repente podría sufrir cierta reducción, ¿verdad? Pero los datos al mes de marzo que tenemos cerrado dan cuenta de unos niveles de inversión que aumentaron un 16% al mes de marzo, explicado principalmente, ¿verdad?, por las obras públicas del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Bueno, ahora datos preliminares que estábamos viendo del mes de abril, también vemos una dinámica importante de la inversión. Entraron algunos proyectos de llave en mano ahí, algunas rendiciones de llave en mano, que eso dispara también la inversión, ¿verdad? Entonces, por ese lado, el ritmo de las inversiones están bastante positivas. Si bien en el agregado de perspectivas de cierre para el año, nosotros estábamos previendo, así como te dije, unos niveles de inversión en torno a $1.000 millones, que sería levemente inferior al nivel creo que estuvo el año pasado entre 1.100, 1.150 millones más o menos. Entonces, pero básicamente eso. Y hablando en ese punto sobre las obras que necesitan otro tipo de ejecución, ¿Paraguay necesita ya llevar adelante ese tipo de... optar por otro tipo de instrumento que no sea deuda, que no sea bonos? Porque sabemos que la pandemia disparó nuestra deuda pública bastante y necesitamos mantenerlo a este ritmo o que suba lo menos posible en los próximos años. Entonces, en ese sentido también se cuenta con planes de optar por APP, por ejemplo, o como llave en mano, como usted ya mencionó, para los próximos años, de manera a cubrir ese déficit de infraestructura. Sí, ese es el gran desafío, ¿verdad?, que se tiene, Mari, cerrar esas brechas de infraestructura que se tienen, ¿verdad? Si bien en los últimos años se aceleró bastante la inversión justamente a través de este instrumento que es el crédito público y el endeudamiento, como vos mencionaste, realmente se necesita un poco sacar el pie del acelerador en cuanto a las emisiones de bonos soberanos para financiar inversión, ¿verdad? Ahora se está cambiando un poco eso a través de los multilaterales. Si bien es todavía crédito externo, ¿verdad?, pero en otras condiciones, ¿verdad? Están atados a ciertos proyectos, ya tienen ciertas restricciones y no como son los bonos, que son de libre disponibilidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por un lado, trabajar un poco en esa reestructuración del financiamiento de las inversiones, ¿verdad? Y por otro lado, como mencionaste, buscar otras alternativas, como son estas modalidades
de inversión alternativa, ¿verdad? Ya en mano, APP y demás, ¿verdad? Si bien ahí hay, vamos a decirle todavía también un músculo que fortalecer, ¿verdad? Que es toda la parte, el marco regulatorio y la gestión de esos proyectos, pero esa es la idea, ¿verdad? No dejar de trabajar en reducir esa brecha de inversión, tanto en infraestructura como inversión social, salud, educación. Todavía tenemos una brecha importante ahí en los indicadores sociales, ¿verdad? Es decir, que en los próximos años se va a mantener esta modalidad, que este año se optó por menos bonos y se optó más por crédito público y más por el lado de que, con organismos, por el lado de que mejoraron las tasas también, era menor a los bonos, entonces esa modalidad se podría mantener en los próximos años, como usted ya mencionaba que también tienen otras condiciones que me imagino son más favorables que los bonos. Así mismo, Mari, las condiciones de financiamiento externo ahora están un poco, vamos a decirle, complicadas en el sentido, ¿verdad?, de que ahora estamos atravesando una coyuntura de alza de tasas de interés internacionales, además eso evidentemente encarece un poco el crédito, ¿verdad? Si bien Paraguay mantiene una calificación bastante favorable, ¿verdad? Nuestro país fue uno de los únicos o uno de los pocos en la región que no sufrió una caída de su grado de inversión, o sea, de su calificación de riesgo país, ¿verdad? Y eso habla un poco bastante bien de la gestión macroeconómica y fiscal del país, ¿verdad? Entonces, sí, como vos mencionaste, la idea es un poco migrar hacia estas otras modalidades de financiamiento del crédito externo que son multilaterales, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, director, por actualizarnos un poquitito respecto a las finanzas públicas, muy amables, y está invitado siempre para brindarnos actualizaciones respecto al Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Mari. Un gusto haber compartido contigo y con la audiencia de este espacio. Muchas gracias.